Como ha dicho el señor presidente de la República, nos estamos organizando con toda anticipación para las importantes conmemoraciones que tendrán lugar en 2021. 2021 será un año dedicado a la independencia y grandeza de México. Y por consiguiente, participamos muy diversas secretarías y desde luego participarán todas las entidades federativas. Está centrado el próximo año en 3 hitos históricos: 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán y 200 años de la consumación de la independencia de México. Celebramos, conmemoramos, porque también, como lo ha señalado el presidente, los pueblos que no saben de dónde vienen, pues no saben a dónde van. Y también vemos hacia adelante a partir de la grandeza de México, de la civilización mexicana, para diseñar el futuro del país. Las actividades, ¿cómo se van a coordinar por parte de las diferentes instancias? En septiembre de 2019 se creó la Comisión Presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México. El titular de esta comisión pues, es el propio presidente de la República, y quien tiene las funciones de coordinación y gestión es Zoé Robledo, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en unos momentos hará uso de la palabra. Se establecieron también, por disposición del señor presidente, 5 comités para coordinar las acciones de diferentes dependencias federales. Primero está el comité que va a ser responsable de los desfiles y actos militares, en donde están el señor secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aquí presente, y el almirante Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, aquí también presente. El Comité de Cultura e Historia, evidentemente con la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, y el señor director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí presente también, que hará uso de la palabra en unos momentos. Se organizó un comité de reconocimientos, monedas, emisiones especiales, a cargo de la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, que también nos acompaña. Desde luego habrá un gran esfuerzo de educación y civismo. Ese es uno de los objetivos principales de todo lo que se va a realizar, a cargo del señor secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma, que nos hace favor de acompañarnos también el día de hoy. Y el de la voz, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de la dimensión internacional, porque como es evidente, se trata de una conmemoración única. Tenemos el privilegio de poder vivir esto y de invitar a todo el mundo a que nos acompañe. Proyectar la imagen de México en todo el mundo, invitar a todos los pueblos y naciones amigas de México, que son todas. México es un país que no tiene enemigos, y a todas las civilizaciones que respetamos y con las que queremos convivir en igualdad y en aprecio por las culturas de todo el mundo. Bien, para ese propósito, la dimensión en el mundo, contaremos con la presencia de delegaciones internacionales e invitados especiales, especialmente entre el 15 y el 27 de septiembre de 2021. 15 de septiembre, conmemoración del inicio de la lucha por la independencia, el Grito de Dolores. 27 de septiembre, la consumación de la independencia, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Contingentes de todo el mundo participarán en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, así como en el del 27, que como ya dije, conmemora la consumación de la independencia. Habrá actividades culturales en cada una de las 32 entidades federativas. Se han incluido a más de 65 ciudades de la República Mexicana para participar en combinación con nuestros invitados internacionales. Y a partir de hoy se convocará
a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los organismos que son socios o compañeros de México en el ámbito internacional y que son 252 organismos. Sin temor a equivocarme, les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este ciclo. En todos los eventos tendremos entonces la participación, y aquí concluyo, de las entidades federativas, de las ciudades de México, de todas las dependencias federales. Es un esfuerzo de unidad y de proyección de la grandeza mexicana y, por supuesto, de toda nuestra sociedad. Acto seguido, hará uso de la palabra el doctor Zoé Robledo. Por favor. Es cuanto, señor presidente. Permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, secretarios, secretarias, jefe de gobierno. En mi carácter de representante del presidente de la República en esta Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, como lo ha comentado el canciller, integrada por 9 secretarías de Estado y 5 comités, me permito informarle sobre los 12 eventos emblemáticos, los más importantes que van a tomar lugar el próximo año, en el 2021, año de la independencia y de la grandeza de México. El primero va a ser en el municipio de Cuilapam de Guerrero, en el estado de Oaxaca. Iniciaremos el 14 de febrero con un homenaje a Vicente Guerrero, el héroe que generó la resistencia más significativa ante el ejército realista y el primer presidente afromexicano, quien nos enseñó que la patria es primero. Pues ahí vamos a iniciar las conmemoraciones a los 190 años de su fusilamiento. El segundo evento será el 24 de febrero en Iguala de la Independencia, en Guerrero, a 200 años de la promulgación del Plan de Iguala. Ahí habrá una exposición de las banderas originales del movimiento de la independencia que se encuentran actualmente en el Museo del Castillo de Chapultepec, y también ahí iniciará la ruta de las banderas por 15 estados de la República y 17 ciudades, a partir de donde se fueron adhiriendo diferentes estados y ciudades al Plan de Iguala y a la independencia de México. Este recorrido histórico de las banderas terminará aquí en la Ciudad de México el 27 de septiembre. El tercer evento es el 25 de marzo. Se celebrará el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, en Campeche, el lugar donde, de acuerdo a las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, en marzo de 1517 se llevó a cabo y ocurrió la primer victoria de un pueblo originario en tierra americana. Es una forma de resignificar también el proceso de conquista. El día 3 de mayo se celebrará, será la ceremonia de la Cruz Parlante y el fin de la Guerra de Castas, esto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Y ahí también se resignificará este proceso histórico con una ceremonia del perdón a los pueblos mayas y a otras culturas originarias. El 12 de mayo será la conmemoración de la fundación de México Tenochtitlán. Se propone en esta recuperación de la historia también la recuperación del lago de Texcoco. Es uno de los pocos legados fundacionales que aún continúa con nosotros. Creemos que si queremos recuperar la historia, el pasado, hay que recuperar también el lago. Desde luego, en este punto, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, tiene también un importante programa de actividades que en un momento más comentará la doctora Claudia Sheinbaum. El 13 de agosto, los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán. Es la fecha central de la resistencia mexica, también conocida como la caída de Tenochtitlán, pero hay que resignificarla, recordar este hecho histórico, realizando diferentes eventos culturales, exposiciones, foros, conferencias, y también la apertura de las ventanas históricas
históricas arqueológicas. El 24 de agosto se conmemorará los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, en Córdoba, Veracruz, con un evento conmemorativo de los 200 años de este importantísimo documento para nuestra independencia. El 15 de septiembre, el grito de independencia aquí en la Ciudad de México, como ya lo ha mencionado el canciller, con la participación de delegaciones de los países invitados que acudirán previamente y a partir también de esa fecha a diferentes ciudades de la República, donde también ocurrirán eventos con estas naciones en cada una de las ciudades y de los estados. Y el 16 de septiembre, el desfile cívico-militar con la participación de representaciones de Fuerzas Armadas de diferentes países. El 27 de septiembre, pues el día quizá más importante, los 200 años de la consumación de la independencia, se realizará aquí en la Ciudad de México una recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante al Zócalo, saliendo desde el castillo de Chapultepec y entrando por la calle de Madero, antes Plateros, para terminar el recorrido en la plancha del Zócalo con una verbena popular. El 11º evento es el 28 de septiembre y es justamente para conmemorar la promulgación del Acta de Independencia y recordar también la lucha emprendida por los pueblos originarios, que será una ceremonia del perdón a las minorías culturales. Esto será en alguno de los 8 pueblos yaquis de Sonora. Y finalmente, dentro de un año exactamente, el 30 de septiembre, concluiremos con una ceremonia para recordar a Morelos, en Morelia, Michoacán, en el día de su nacimiento, en la ciudad que antes se conoció como Valladolid, ahora Morelia. Son los 12 eventos emblemáticos de este año tan importante, en donde estamos buscando pues revalorizar, recuperar las verdaderas motivos de hacer una celebración, la reafirmación de nuestra identidad nacional, pues para poder voltear al futuro con ojos renovados de ciudadanas y de ciudadanos libres. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, es una enorme deferencia el que se nos hayan encomendado tareas importantes de orden académico, educativo, de difusión y de cuidado del patrimonio cultural en el contexto de estas fundamentales conmemoraciones de la patria. Por supuesto, me da gusto compartir este acto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con mi querida Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y con los demás secretarias, secretarios y director general del Instituto Mexicano de Seguro Social. Quisiéramos presentarle, presidente, un video que enmarca el sentido de estas conmemoraciones. Adelante. México recuerda, México celebra, México vive. El 27 de septiembre de 2021, los mexicanos vamos a celebrar 200 años de vida independiente. México decidió sacudirse el yugo colonial en una gesta armada que inició en 1810. Al germinar los anhelos de independencia, justicia y libertad en el extenso suelo, fértil y próspero, del desigual y opresivo virreinato de la Nueva España, dando lugar a la nación pluricultural que en estos 2 siglos ha emprendido una marcha firme y difícil hacia la construcción de una sociedad sustentada en principios de justicia, paz, bienestar y democracia para todas y todos, y que ahora transita a la 4ª transformación de su vida nacional. «300 años atrás, en 1521, tuvo lugar el colapso que sacudía la vida de los pueblos y naciones que habitaban el actual territorio mexicano, con la caída de México Tenochtitlan a manos de los conquistadores venidos de ultramar
y de sus miles de aliados indígenas, enemistados con la Triple Alianza y su dominio tributario. Los mexicas habían poblado un islote en medio del lago de Texcoco hace 700 años, guiados por su dios Huitzilopochtli. Con determinación y admirable esfuerzo, construyeron lo inimaginable: 2 ciudades en medio de las aguas, Tenochtitlan y Tlatelolco, portentos de arquitectura y urbanismo. Y en poco tiempo desarrollaron una fuerza militar que dominó gran parte del actual territorio mexicano. No imaginaban que su esplendor se vería abruptamente interrumpido. Fue el 13 de agosto, Seacatl, del año Yeicali, cuando la cuenta de los tiempos, que anunciaba la llegada del quinto sol, se cortó de tajo. Nada sería igual. Se enterraron los dioses de piedra, se derrumbaron los templos, se multiplicaron las epidemias, la gente se refugió en sus casas, en sus pueblos y en sus cerros, para resistir y reconstruir sus mantas y sus enseres, sus danzas, sus sueños, sus palabras y sus creencias, entremezcladas con las que venían de lejos. Nacía el tiempo de la dominación española, un largo periodo de 3 siglos en que se formaría el rostro multicultural y pluriétnico, único y universal de México. País que surge de la determinación de innumerables mujeres y hombres que decidieron que el mundo colonial, de discriminación, desigualdad y esclavitud, debía desaparecer, enarbolando palabras nuevas como libertad, igualdad e independencia. El primer clamor de aquellos anhelos se escuchó el 16 de septiembre de 1810. Iniciaba la primera transformación de la historia nacional, proclamando la devolución de tierras a los pueblos, la abolición de la esclavitud, la moderación de la indigencia y la opulencia, y la creación de un país de leyes y libertades. 10 años pelearon por esos principios. Batallaron y mantuvieron viva la llama libertaria, hasta que llegó el momento de los acuerdos y el diálogo. El 24 de febrero de 1821, los contendientes firmaron el Plan de Iguala e iniciaron una marcha de 7 meses con el ejército trigarante enarbolando la bandera tricolor, que el 27 de septiembre entró triunfante a la Ciudad de México. Nacía México como país independiente y soberano. A 200 años de ese acontecimiento, debemos festejar, recordar, reconciliarnos y encontrarnos en la historia de este gran país que avanza con firmeza hacia un futuro de bienestar y de justicia, de democracia y paz, y que mantiene viva la esperanza en el porvenir. Gobierno de México. Con este sencillo video queremos enmarcar la importancia, el tamaño de las celebraciones que vamos a conmemorar el año próximo. Conmemoraciones, algunas festivas, algunas catastróficas, y solo quisiera referirme en particular a 6 puntos que creo que encuadran el sentido de estas conmemoraciones. El primero, recuperar nuestra memoria histórica, puesto que un pueblo que no tiene memoria difícilmente sabe dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. En segundo lugar, encontrarnos en nuestra diversidad étnica, lingüística, geográfica y cultural en su sentido más amplio. Somos un país diverso y tenemos que reconocer en ello no un motivo de discriminación o de agresión, sino un motivo de enriquecimiento y de fortalecimiento de este gran país. En tercer lugar, comprender los momentos difíciles, a veces catastróficos, que nos han ido conformando. Hace 500 años ocurrió un hecho verdaderamente complejo para la vida de los pueblos y culturas que habitaban Mesoamérica. No solo los mexicas, había diversos pueblos, algunos confrontados entre sí, y por supuesto que
El territorio atravesó por un difícil momento, acompañado, por cierto, de epidemias terribles que diezmaron a la población del continente americano. En cuarto lugar, refrendar los valores, anhelos y principios que han motivado la lucha de los pueblos y también la lucha de las mexicanas y los mexicanos que nos dan sentido. Hoy es el día del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, y de alguna manera quien trazó el gran programa para la construcción de este país republicano. Tenemos que afirmar los valores de libertad, justicia, paz, democracia, hermandad en su sentido amplio, que implica sororidad, fraternidad y solidaridad, y pluralismo, por supuesto. Y finalmente, la capacidad que debemos tener de mirar hacia un porvenir de esperanza y unidad. Por supuesto, México ha salido siempre con fuerza y determinación de las situaciones más adversas y en esta transformación que estamos viviendo seguramente encontraremos un destino mejor. Gracias, presidente. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todo el gabinete, buenos días a todos y a todas. La Ciudad de México se une en el 2021 a este gran año de la grandeza y la independencia de México con sus propias conmemoraciones. Voy a leer un texto y después quisiéramos pasar un video. La gran Ciudad de México, diversa, pluricultural, capital de todas y todos los mexicanos, tiene grandes conmemoraciones en el 2021. 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, 500 años de la resistencia para terminar con su conquista y 200 años de la entrada del ejército trigarante para consumar la independencia de México. Para un país independiente y soberano, la grandeza de México y la belleza y la grandeza de su capital, rescate de la memoria histórica, del conocer de dónde venimos para orgullosamente tener claro hacia dónde vamos. Más de 7 siglos de grandeza se yerguen sobre esta antigua cuenca hídrica llamada por los antiguos náhuatl el Sema Náhuatl, ese anillo de agua que envolvía en sus aguas turquesas aquellas culturas milenarias, como Cuicuilco, Copilco, antecedentes de la flor más bella de esa chinampa a la que los mexicas llamaron la Huey México Tenochtitlan. México Tenochtitlan, binomio mítico que remite al ombligo de la luna, dualidad femenina, y a la tierra de Tenoch, numen viril vinculado con el sol, fundadas con 4 años de diferencia a fin de cumplimentar las leyes cósmicas que regían el universo náhuatl. México es centro de la luna, un espacio que vincula en esta tierra mixuca el lugar del parto de la señora Quetzalmoyohuatzin, que dio a luz a Cotzalan en 1321, siendo este el primer culhua mexica de una generación libre del yugo de los culhuas dominadores de los mexicas. Este acontecimiento dinástico da origen a Temazcatitlan, lugar de temazcales, ubicado a escasos metros de ese recinto, precisamente en la Plaza Talavera, en donde un vestigio de esos baños de sanación da cuenta de la importancia de esa raza cósmica que anhela encontrarse con su contraparte masculina. La anhelada fundación solar ocurrirá en 1325, en el espacio que hoy conocemos como Plaza de la Aguilita, espacio sagrado que los antiguos veneraron como el sitio en donde el águila dio la buscada señal de que ahí era el lugar de la fundación solar. Ahí terminó el peregrinar del pueblo del sol, ahí comenzó una nueva era cósmica que permitió generar un impresionante Altépetl, un cerro sobre el agua, que como afirman los cronistas castellanos, nadie había contemplado tal portento de ciudad. México Tenochtitlan, la seductora ciudad, impensada por los españoles, conquistada un 13 de agosto de 1521,
tras un asedio que mostró el temple y la fortaleza de las mujeres y los hombres, de niños y ancianos que defendieron su ciudad hasta la captura de su joven güey Tlatoani Cuauhtémoc. México Tenochtitlan, nuestra casa, lugar de encuentros, de libertades y de derechos, se apresta a celebrar sus más de 7 siglos de grandeza como un ejercicio pleno del derecho a la memoria que nos forja y nos da rostro, que nos distingue y representa a todo el pueblo de México. En 2021, 3 fechas nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gobierno de México. Ciudad de México, más de 7 siglos de grandeza. En 2021, conmemoramos los grandes acontecimientos que marcaron la historia y la identidad de esta, la ciudad de todas y todos los mexicanos, nuestra capital, la grandiosa Ciudad de México. 700 años de su fundación lunar, 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia nacional. Aquí, en Mixuca, el lugar del parto, hace 700 años, en 1321, Quetzalmoyohuatzin dio a luz a Conzalan, el primer culhua mexica de una generación libre del yugo de Culhuacán. Ella representaba la tradición de las artes, los saberes más prestigiosos y la legitimidad política indispensable para el surgimiento de una nueva nación. Dicen las fuentes que inmediatamente después de arribar al islote, construyeron temazcales, imagen de la paz del útero y de la purificación para el nacimiento, para cumplir con la tríada ritual, útero materno, temazcal, ojos lunares, sin la cual no habría podido manifestarse Huitzilopochtli bajo la forma del águila sobre el nopal, insignia de los mexicanos y segundo momento fundacional. Esta gran ciudad lacustre, flor de chinampas, fue la que conocieron los europeos y la que en 1521, hace 500 años, defendieron mujeres, hombres y niños en Tenochtitlan y Tlatelolco hasta su último aliento, hasta la captura de Cuauhtémoc y el inicio de una nueva etapa marcada por un complejo proceso de integración y resistencia. 300 años más tarde, mujeres y hombres de la Ciudad de México celebraron con júbilo haber consumado la independencia nacional como el nacimiento de la nueva nación mexicana, la primera de las 4 grandes transformaciones de nuestra historia. Ciudad de México, más de 7 siglos de grandeza. Quédate en casa. Gobierno de México.